Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Val Kitty's World. El día de hoy les traigo algo muy especial porque es el segundo video del colaborativo Poder Mexa Dioses Prehispánicos. En este collab de artistas solo mexicanos estamos participando Enchuland, Doll Mill, The Switch World, que hizo una magnífica Xochiquetzal, y desde luego yo, con el dios Mictlantecutli, también conocido como el Señor del Inframundo. Vamos a comenzar. Buscando en la caja de muñecas. Y bueno, al principio tenía la idea de usar esta esquelita que obtuve hace ya algún tiempo, pero pensé que tal vez era una idea ya muy trillada y mejor busqué algo más. Y entonces encontré a estos dos muchachos. Mi idea original era utilizar a Cloud por su color de piel, pero quería hacer sus proporciones más similares a las de un muñeco de Ever After y al final no me dio tiempo suficiente, así que lo siento, Cloud, prometo hacer algo cool contigo muy pronto. Con esta idea en mente hice este boceto, muy feo por cierto, pero bueno. Con este diseño yo buscaba que Mictlantecutli se viera como un guerrero azteca, pero además quería añadir algunos elementos con los que él es asociado, en este caso el murciélago, el esqueleto humano y el 100 pies. Como no pudimos usar a Cloud, vamos a descabezar a Hunter. El problema que tuve con este Hunter es que sus articulaciones estaban ya muy dañadas y no era capaz de sostenerse por sí solo. Pero se me ocurrió que podría ayudar un poco en sus articulaciones con unas cuantas ligas. Estas son ligas que he guardado de otras muñecas nuevas que he comprado porque son prácticamente indestructibles y siempre son muy útiles. Primero probé enrollando una sola. Y la verdad es que no quedó nada mal, pero para mayor soporte añadí otras dos. El otro brazo, en cambio, necesito 4. Tal vez este no es el mejor método para arreglar articulaciones, pero funciona bastante bien. Ahora tiene mucha más resistencia que antes. También lo apliqué en las articulaciones de sus muñecas y de sus tobillos. Para su atuendo hice unos cuantos bocetos más. Quería asemejar el diseño a los vestuarios que utilizan los danzantes en la actualidad, con muchas decoraciones y colores muy vivos. Para cada pieza tracé los patrones correspondientes. Utilicé tela de manta y cosí todo con mi máquina de coser. Y terminé las piezas necesarias con hilo y aguja. En cambio, para el penacho utilicé foamy y pegué la manta encima. Mis cálculos con la pechera no salieron tan bien, así que decidí hacerla de nuevo con foamy. Pero esta vez cubriendo la pieza entera con manta. Y además hice 2 círculos para futura decoración en la pechera y el taparrabo. Y pinté todo con acrílica de color negro. Ahora que la primera parte de la ropa está lista, vamos a seguir con el muñeco.
Ya que en este caso el diseño muestra mucha piel, vamos a remover todas las imperfecciones. Para hacer sus alas, quise utilizar el magnífico método que hizo Delightful para su muñeca Aurora. Primero marcamos los agujeros donde van a ir las bisagras. Hacemos los agujeros con un taladro y nos aseguramos de que todo quede perfectamente. Y hacemos la estructura de las alas con muchos abatelenguas. Este método es excelente porque resulta en unas alas articuladas que son muy ligeras y no solo eso, sino que tienen un diseño estupendo. En la esquina de arriba les dejo el video original de Delightful. Y ahora, con pintura acrílica blanca y un pincel muy fino, vamos a hacer los huesos. En este caso decidí no rebajar la pintura con agua porque tenía la intención de que se viera como un body paint muy tosco, así como si se lo hubiera hecho él mismo. Debido a mi temblorosa mano, decidí refinar un poco las orillas de los huesos con una plumilla. Aquí está la pintura terminada. Ahora, para proteger, aplicamos una capa de barniz líquido y con nuestros lápices de colores vamos a sombrear los huesos. Y para finalizar, aplicamos 3 capas más con el mismo barniz. Y volvemos con la cabeza. Hacemos lo usual, cortamos el cabello, retiramos el pegamento que está adentro y limpiamos muy bien todo con acetona. Volvemos a colocar la cabeza, protegemos muy bien el cuerpo y pintamos la cabeza entera con acrílica blanca rebajada en agua. Esperen, olvidé las orejas. Para llegar a un blanco opaco me tomó alrededor de 4 capas de pintura. Para este repaint utilicé mi spray Tamiya TS80. Comencé por bocetar todo con color gris. Y después empecé a sombrear con gis pastel. Y poco a poco fui oscureciendo. La palabra Mictlantecutli viene del náhuatl. Mictlán significa lugar de los muertos y Tecutli significa señor,
Por lo tanto, Mictlantecutli literalmente significa el señor del lugar de los muertos. Es un dios de la cultura azteca o mexica, y su equivalente en la cultura maya es el dios Apuch. Como mencioné anteriormente, Mictlantecutli tiende a ser representado como un esqueleto humano, pero también es asociado con animales como la araña, el ciempiés, el alacrán, el búho y el murciélago. Junto con su esposa Mictecacihuatl, la Dama de la Muerte, gobiernan el Mictlán o el inframundo, además de los 9 ríos subterráneos y las almas de los muertos. Las almas de aquellas personas que fallecían de forma natural eran las que llegaban al Mictlán. Ahora volvamos con la ropa. Cosí una tira de licra negra para la entrepierna del taparrabo. Y cosí directamente el taparrabo en el muñeco. Para mantener la pechera en su lugar, utilicé 2 tiras de elástico que la sostuvieran debajo de los brazos. Y para hacer todas las decoraciones utilicé pintura inflable de color dorado. Esta pintura en particular fue bastante difícil de controlar, así que disculpen que no haya filmado esta parte. Hice lo mismo en la pechera. Y ahora sus sandalias. En la parte de arriba dejé un espacio entre la costura y el doblez de la tela. Y por ese espacio pasé una aguja lanera para poner hilo de cáñamo. De igual forma pintamos todo de negro. Al igual que hice con los zapatos de Amalthea, corté un par de suelas en vinipiel. Pegamos la parte de arriba a la suela y lo aseguramos con más vinipiel. Por último, agregamos una tira para sostener los dedos. Yo utilicé gamuza. Y para terminar de decorar el outfit, agregué unas cuantas muchas tiras de Shakira. Esto lo hice en la orilla de abajo del taparrabo y en la pechera. Y ahora sí, vamos con el penacho. Para esto vamos a necesitar muchas plumas. Primero nos aseguramos de cómo queremos pegarlas. Mis plumas son algo grandes, así que las recorté. Y pegué las pachoncitas por fuera y las lisas por dentro. Ahora es el turno de las largas. Decidí cortarlas por la mitad.
Había algunas que aún eran muy anchas, así que igualmente las recorté. Y las pegamos. Y para prevenir que se caigan, pegamos un trozo de tela encima. Por último, pegamos la parte de arriba del penacho. Y lo ajustamos a su cabeza, por supuesto. Para hacer su tepostopili utilicé un palito de madera y le saqué punta. Corté las orillas de una batelenguas y las pegué en el palito. Y terminé de hacer la forma con arcilla epóxica. Para la orilla del tepostopili utilicé unos pequeños rectángulos de acetato. Lo dejé curar y entonces esculpí el 100 pies en la parte de abajo. Y agregué pequeñas tiras de cordón de cáñamo para las patas. Para hacer el escudo decidí reciclar este círculo de madera. Lo pinté de negro y le pegué los restos de las plumas. Y con cartón comprimido recorté un pequeño diseño. Y volvemos a pintar todo con negro. Y después los detalles en rojo y dorado. De igual forma barnizamos todo. Y ahora sí vamos a terminar esas alas. Para esto utilicé organza oscura. Recortamos la cantidad de tela necesaria y hacemos agujeros para los tornillos. Esto la ayudará a mantenerse en su lugar. En mi caso, los abatelenguas tenían cinta doble cara y la utilicé para pegar la tela temporalmente. Para asegurar las tuercas puse un poco de pegamento. Quemé las orillas de la tela y también encima de los abatelenguas para pegar la tela permanentemente. Por último pintamos toda la madera de color negro. Y ahora que todo está listo, finalmente el Señor del Mictlán está terminado. No les voy a mentir, la verdad es que quedé tan encantada con él. Siento que se ve muy imponente y eso me encanta.
Espero que Mictlantecutli les haya gustado a ustedes tanto como a mí. No duden en dejarme sus comentarios. Y tampoco se olviden de que este es tan solo el segundo video de nuestro Cola Poder Mexa. ¿Puedes adivinar quién será el siguiente? No se olviden de darle like al video y de suscribirse si desean ver más de mis trabajos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.